Doctor Rondón, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar acá en tu programa. Gracias por estar con nosotros porque el tema es sumamente necesario compartirlo y debatirlo. Por supuesto que sí, la educación sexual es fundamental porque la sexualidad es inherente al ser humano. Forma parte de nosotros y tenemos que verla con naturalidad, con ningún tabú, porque los padres no quieren que sus hijos sepan de sexualidad. Esa historia de la cigüeña ya quedó desfasada porque hay algunos padres que creo que la quieren mantener. Por eso, o sea, los niños tienen más interés de lo que los padres creen que tienen. Los niños quieren saber de sexualidad desde pequeños. Te preguntan ya por qué soy diferente, porque una hermanita tiene unos genitales y yo tengo otros. Entonces hay que hablar desde pequeños de cuáles son las diferencias entre niño y niña. Estamos hablando de sexo, diferencias de sexo a nivel de genital. Pero ahí estamos chocando con una creencia de la sociedad peruana, básicamente, que se encuentra polarizada incluso con el tema de la currícula educativa, el tema de la homosexualización de la infancia, con esos temas que aún pretenden los padres convertir en un tema tabú y de exclusivo uso y lenguaje dentro de casa. Claro, lo que pasa es que el tema se ha politizado con la ideología de género y Minedu lamentablemente no ha sido claro cuando inició sus campañas para defender las diferencias que hay entre género, identidad de género, sexo, identidad sexual, orientación sexual. Eso es muy sencillo, es fácil de definir, pero el problema está en que ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer, no se reúnen, no hablan realmente de lo que quieren, de lo que podrían haber hecho, y empiezan muchas confusiones, porque el hecho de que un niño sea educado en equidad de género no quiere decir que el niño va a cambiar de sexo o que se va a convertir, eso es imposible, eso no pasa. Que por ser niño, si tú le puedes enseñar y convertirlo en mujer. Eso no existe. ¿Se le puede generar confusión a los niños? En absoluto. Más bien la confusión se les enseña cuando no se habla de sexualidad. Hablar de sexualidad con un niño es una obligación. Pero o sea, ahora no es una opción. Doctor Rondón, le pregunto, ¿y a qué edad es oportuno comenzar a hablar de sexo con los hijos? Desde los 3 años. ¿Desde los 3? Cuando tú estás bañando a tu niño, ¿Ya? ya le vas a decir, por ejemplo, los nombres correctos de los genitales. Las niñas tienen vulva. No se le dice las niñas tienen vagina, tienen vulva. Porque la vulva son los genitales externos y los niños tienen pene, que es el genital externo. No es llamarlo pipí. No, ni pipí, ni pirulín, nada de eso. Ya. Los nombres tienen que ser los correctos. Porque la oreja se llama oreja, la nariz, nariz, no nos cambiamos de nombre. No pipí ni florcita, sino la cosa En por su nombre. por su nombre. Además, no es ninguna grosería, porque lo vas a esconder. Cuando tú cambias el nombre, el niño piensa algo raro está pasando con eso. Cuando va al preescolar un niño y tú le dices, por ejemplo, nosotros tenemos hombro, brazos, pechos, piernas, y lo que está en el medio no lo mencionan, y son los genitales. Además hay que enseñarles a diferenciar, porque cuando ellos saben que tienen pene y las niñas tienen vulva, no van a desvestir a sus amiguitos, ni van a buscar, ni explorar, porque ellas saben lo que es. ¿Conocen su cuerpo? Conocen su O cuerpo. sea, la importancia, para comenzar, doctor Rondón, Sí. la importancia que un papá, una mamá tiene, desde los 3 años comenzar a inculcarle esos lenguajes, esos términos, es que va a comenzar a conocer su cuerpo. Va a internalizar y le tienes que decir que su cuerpo es suyo, que le pertenece, que nadie puede tocarlo. No es que le vas a hablar de sexo explícito. No, en absoluto. Lo ayudas. No les interesa eso. Claro, a los les niños. ayudas. Es que muchos confunden, que creen que hablar de sexo con los niños, sexualidad con los niños, es hablar de sexo explícito, propiamente dicho. Claro, y lo que tienes que hablar con esos niños pequeños, por ejemplo, que vean de los 3 a los 6 años, ellos quieren saber cómo se hace un niño, pero no quieren saber la parte sexual de cómo se hace un niño. Ellos se tocan y se pueden estimular, se pueden masturbar, pero no hay una finalidad erótica. Pero ahí viene justamente uno de los principales conflictos, creo, de los padres de familia, doctor Rondón. Porque tantas veces, por ejemplo, los padres nos enfrentamos a una pregunta terrible y hasta imposible de responder cuando se acerca el pequeño, la pequeña, decir, papá, mamá, ¿y cómo nacen los bebés? Claro. Pero a partir de los 5 años puedes explicarle de una manera diferente. Al Por principio, ejemplo, tú no le puedes decir, el papá vino y puso una semillita en la mamá, porque el chiquito se va a introducir en la vagina. La niña se puede introducir a una semilla, un frijol o un choclo, ¿no? Un grano. Y o sea, es puede mentira. haber un riesgo en esa distorsión de De confusión, claro. Tienes que hablarle con sinceridad, decirle papá y mamá se aman y cuando se aman deciden que van a tener un niño. Ellos no están preguntando por el coito, están preguntando cómo se hace el niño. El niño crece, hay un lugar en la mamá que es el útero, donde va a anidar el bebé, donde va a crecer y después va a nacer el bebé por la vagina. ¿Okay? Eso es lo que tienes que explicarle.
Pero tan simple que parece la explicación que nos da usted y los padres nos hacemos todo un mundo. No, cuando tú, además, la pregunta es, ¿por qué quieres saber eso? Tienes que preguntarle siempre qué quieres saber, para saber hasta dónde tiene información. Porque un niño no te puede... Hay problemas con un niño, por ejemplo, imita conductas de adultos o juegos sexuales de adultos, porque quiere decir que ese niño está siendo abusado, está siendo hiperestimulado sexualmente. Después, a partir de los 6, ya el niño tiene que saber que papá y mamá se aman, que papá tiene pene, que hay espermatozoides, que hay óvulos, que el espermatozoide se une con el óvulo y va a crecer un bebé. Ya la información va yendo aumentándose de manera gradual conforme va la edad. Exactamente, existen cuentos para explicarles esto, cuentos para niños. El papá introduce el pene en la vagina de la mamá porque se ama mucho, lo hace con amor, con cariño, hasta ahí. No le vas a hablar de posiciones ni de Kama Sutra, nada. Pero para muchos padres, usted que menciona esto, le puede sonar atroz, le puede estar reventando el tímpano diciendo, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que el pene se introduce en la vagina para poder generarte a ti, para que puedas nacer? Pero es que es verdad, es la verdad, los niños quieren saber la verdad. Dependiendo de lo que te vaya preguntando y del nivel de información que él te pida. Porque él te va a decir al principio cómo seas un niño. Le dices, bueno, papá y mamá se quieren, deciden que van a tener un niño, punto. Te pregunta, ¿pero cómo lo tienen? Entonces, bueno, el niño tiene que saber que existen espermatozoides y óvulos. Y de ahí se unen y nace un niño. Si te pregunta más, sí, pero ¿cómo? ¿No? Entonces vas explicando. Esas son las preguntas más temibles, creo, que enfrentamos. Son temibles, pero hay cuentos, hay muchos cuentos para niños para evitar que busque. Si tú no le das la información, él va a buscar en internet. Los niños acceden. Pero, doctor Rondón, ¿no sería muchas veces mejor que incluso el padre, la madre, primero vaya a un sexólogo a pedir orientación de cómo hablar al hijo para que pueda darle la información? Sería lo ideal. Lo que pasa es que la educación sexual debería ser para la familia, para los padres y madres y además para los maestros. Los maestros se sienten desprotegidos y no pueden hablar de este tema. Mira, nosotros damos charlas, o sea, yo doy charlas en colegios y siempre explicamos los contenidos de lo que vamos a hablar, para que los padres sepan de lo que se va a hablar con los niños. Hemos dado clases de sexualidad a niños de 3 años, 4 años, 6 años, 8 años. Ahora, interiorizando la mente de un pequeño, ¿cómo reacciona ante esa información? Con mucha naturalidad. Mucho menos porque no existe ese morbo. El hecho de que ellos tengan información sexual no significa que van a tener una actividad sexual más precoz o que van a tener curiosidad. Al contrario, si ya saben los términos, saben los conceptos, no van a buscar información fuera de los padres o del colegio, de los maestros. ¿Qué información darle? ¿Cómo conversar con un niño que ya va camino a la pubertad? Uno que ya está por 9, 10, ya está 11 años y está a un paso de la adolescencia. ¿Qué mensaje dale? Porque conforme va avanzando la edad, el cuerpo va cambiando y ya va queriendo tener mayor información y hasta mayor sensación. Ahí cambia completamente. Porque el puber ya quiere saber otras cosas y tiene que saber otras cosas. Ahí viene el problema, porque la pubertad además es parte de la adolescencia. No es que primero venga la pubertad y después la adolescencia. Que puede empezar a los 9, 10 años, en las niñas antes que los varones, pero ellos quieren saber algo que es diferente a lo que los padres quieren que sepan. Los padres les hablan de embarazos no deseados, que no vayas a salir embarazada, que si embarazas a una niña vas a ver lo que te va a pasar, que es lo peor, de las infecciones de transmisión sexual. Todo lo que tiene que ver con terrorismo sexual. Pero jamás le van a decir que es placentera. Sin embargo, ellos ya lo saben, porque ellos ya se tocan, ya se estimulan, ya se masturban. Estamos provocando que cambien de radio en este momento. Exactamente. Porque la verdad, somos una sociedad que aún intenta mantener el nivel de conservacionismo, que se siente conservadora, que esos temas que usted como los está planteando, como que les hace doler los oídos a los padres. Claro. Como que, ¿cómo voy a decirle eso a mi pequeño? ¿Cómo le voy a decir que es placentero, que se estimule sexualmente? ¿Cómo le voy a dar ese mensaje? Porque le voy a pervertir su inocencia. Además, no le vas a decir que se estimule sexualmente, pero si te preguntas, la masturbación, por ejemplo, es mala, tienes que explicarle la verdad. No es mala, no tiene ni una sola consecuencia negativa. Todo es favorable. Porque ellos se exploran, conocen su cuerpo, conocen lo que les gusta. Cuando sean adultos van a poder decirle a sus parejas qué les gusta, cosa que no pasa con los adultos ahora. Antes de entrar ese tema último que usted acaba de mencionar, doctor Rondón, ¿qué decirle a un puber? ¿Qué decirle a una niña de 10 años que ya comienza a desarrollarse,
a un niño que ya comienza a ver cambios en su cuerpo físicos, la voz se le va cambiando, cómo conversar, cómo hablar de sexualidad a ellos. Deberías haber empezado desde niño, pero sin embargo no es imposible, porque ya desde niño cuando ves hablando de sexualidad como algo natural... Ya se hace normal en la familia. Exacto, porque vas comentando casos. O sea, hay situaciones, cuando tú le dices a un adolescente, quiero hablar contigo de sexo, sale corriendo, ¿no? Entonces, el mejor momento para hablar con él es en el auto, porque no se puede escapar. Entonces, ahí empiezas a hablar con él y le dices, por ejemplo, tiene que saber lo que son las poluciones nocturnas, los sueños húmedos, lo que es la eyaculación, lo que es la menstruación. La mayoría, mira, yo enseño en la Universidad San Ignacio, Psicología de la Sexualidad, y la mayoría de mis alumnos, hombres, no saben cómo es el ciclo menstrual, cómo se forma, no lo saben. Entonces, eso lo tienen que saber, no separarlos, niños que sepan de eyaculación y niñas que sepan de menstruación, todos juntos. Porque las niñas tienen que saber usar el condón tanto como los hombres, las adolescentes. Porque si el chico no lo sabe usar, se va a romper. Se está pervirtiendo nuestra adolescencia, nuestra juventud, pueden decir muchos padres. ¿Se está? Perdón, no te entendí. Se está pervirtiendo a la... No se está informando. Entonces, tenemos un índice altísimo de embarazos adolescentes. Doctor, antes que me siga respondiendo, por favor. Vamos a la pausa, pero luego quiero hablar sobre la masturbación en los niños. Ya, perfecto. Por favor, un tema sumamente importante también. Regresamos con este tema sumamente interesante. ¿Cómo hablar de sexualidad a los niños en casa? Volvemos. Ya regresamos con Exitosa Sábado. La radio más divertida y regalona. Caribeña, yo escucho Caribeña, siempre mi radio Caribeña, número uno Caribeña, Caribeña en todo el Perú, aquí en la chamba Caribeña, en la cocina Caribeña, en el mercado Caribeña, Caribeña en todo el Perú. ¡Responde! La Caribeña sí suena. Las voces juveniles que mueven la cumbia. Dantes Cardosa, Jairo Antonio, John Kelvin. Ellos son los 5 de oro. Cada show es una explosión de cumbia y sabor. Los 5 de oro. Cumbia dorada con los 5 de oro. Los 5 de oro. Contáctenos. Comunícate con nosotros en WhatsApp 977 30 7629. Continuamos con Exitosa Sábado. Continuamos aquí en los estudios de Exitosa con el doctor Pedro Rondón, sexólogo, que nos está hablando un tema sumamente importante para los padres de familia y candente para la sociedad. Sexualidad ¿cómo hablar de sexualidad a los niños entre 7 y los 11 años? Pero además, ante el corte, doctor, yo le había preguntado, le había solicitado que hablemos en este bloque sobre la masturbación en los niños. Bueno. ¿Existe? Para comenzar. Sí, existe, y la respuesta fisiológica es muy similar a la adulta. Los niños, por ejemplo, de 4 o 5 años, se pueden estimular tocándose con la esquina de un mueble o frotándose con algún juguete, con algún objeto. ¿Me reitera la edad, por favor? De 5, 6 a 4 años pueden empezar con esto. Eso es algo que uno tiene que hablar de privacidad y límites con los niños. Decirles, por ejemplo, yo entiendo que eso te gusta, que es placentero, pero no puedes hacerlo en público. Si te gusta, lo haces en tu cuarto. El niño no está buscando erotismo, no está buscando pornografía, nada. El ¿Qué niño está buscando? Placer, como tocarse una oreja, los dedos de los pies, las manos, los brazos. Es lo mismo.
Los niños se exploran y se tocan, y es natural que lo hagan. Y si un padre encuentra a su niño de 4, 5, 6 años tocándose o buscando darse placer, masturbándose propiamente dicho, ¿qué tendría que decirle? Porque en muchos casos me ha tocado ver donde papá, mamá se escandaliza y le dicen, no hagas eso. Ajá, eso es caca. Deja de hacer eso. Claro, caca, no te toques, eso es feo. El niño va a pensar que la sexualidad es fea y que es sucia, que es cochina, y va a sentir culpa más adelante, porque eso va a quedar internalizado. Tienes que decirle, entiendo que te gusta, pero no puedes hacerlo en público, que te gusta tocarte como te tocas cualquier parte de tu cuerpo. Que es placer, lo tienes que hacer en privado. El niño va a dejar de hacerlo, porque esa es una etapa. Es una etapa. Los padres no tienen por qué escandalizarse que de repente su niño está con la mente atrofiada, que está haciendo cosas perversas, o que ha visto pornografía y que está haciendo cosas malas. Bueno, si lo ha visto, tiene que estar pendiente de si él está imitando ese niño conductas de adulto, ya algo está pasando. Pero entre una imitación de una conducta de adulto a una exploración de su cuerpo... Es diferente. Claro, hay mucha diferencia. Claro. Entonces, ese niño va a sentir, como te digo, ese placer, ese gusto, y va a tener sensaciones de ponerse roja las orejas, respirar agitado, que son respuestas orgásmicas, pero no tiene connotación erótica. No lo puedes ver como un adulto, tienes que ver como un niño que está jugando y explorándose, conociéndose, punto. Hablamos de entre 4 y 6 años. 6 años. ¿Y de allí para arriba? No, a partir de los 7, puede hacerlo hasta los 6, 7 años. A partir de los 8, 9 ya cambia. Porque ya hay más erotismo, ya entienden los chistes en doble sentido, me entienden las bromas, tienen curiosidad por conocer al otro sexo, a tener enamoraditos, ya empiezan a juntarse, no solo en la primera etapa, solo entre niñas y solo entre niños, y después se empiezan a juntar y ya buscan otra cosa. Cuando yo te dije que había a los niños que hablar de los términos correctos, también hay que enseñarle con juguetes anatómicamente correctos. Ya, por eso ahí me traje trajo... estos juguetes, que es un niño que tiene genitales. Que la mayoría de juguetes son asexuados. La niña tiene vulva. El niño tiene pene. Entonces, con esto hay que mostrárselo a los niños para que ellos se den cuenta de que esto es natural. No tienen que ser castrados como las Barbie o Ken, que no tienen genitales. Pero en una ocasión me tocó ver en mi familia que una hermana mía le había regalado a una sobrina así un muñeco, y que tenía genitales. Claro. En cuanto desvistieron para que le cambien la ropita, se escandalizaron cuando ven los genitales del muñeco. Sí, es que los adultos se escandalizan porque ven con la mente de adulto y no con la mente de niño. El niño lo va a ver y va a decir, esto es natural, ya, no voy a desvestir a otros niños, porque muchas veces los problemas se dan en los nidos, en las guarderías y en los primeros años de preescolar, que los niños van y encuentran a dos niños desvestidos en el baño tocándose o mirándose. Y no están haciendo nada malo, están explorándose porque como tú no les hablaste, ellos tienen curiosidad por saber cómo son los otros cuerpos. Quieren descubrir por sus propios medios. Por supuesto. Y entonces, mejor es que les digas, porque no van a buscarlo. Ahora, doctor Rondón, en el tema de ya la parte erótica de niños de más edad, 8, 9, 10 años, ¿cómo hablarles? ¿Cómo tiene que comportarse el padre y la madre? Bueno, lo más importante es que si tu niño está encerrado en el baño, sabes qué está haciendo. Un adolescente o un puber de 12, 13 años, lo más probable es que esté masturbándose cuando demora mucho tiempo. No debes tocarle la puerta ni decirle qué estás haciendo o aplaude para saber que no te estás tocando los genitales, ¿no? O gritarle desde afuera. Claro. Entonces tienes que dejarlo porque el niño necesita su privacidad y conocer sus tiempos. Si tú la apuras, va a ser un futuro eyaculador precoz cuando sea adulto. Doctor, ¿me permite por favor abrir líneas en estos momentos? Sí. 251-9422, 467-4499. Son las líneas telefónicas habilitadas para conversar con el país que en estos momentos está siguiendo ese tema sumamente importante que abordar como padres de familia. La conducta que debemos tener frente a nuestros hijos que están creciendo y cuando comienzan a descubrir su sexualidad, cuando comienzan a explorar su cuerpo, cuando ven que van teniendo ese cambio en el aspecto físico, porque también en cierto modo ellos quieren experimentar. Pero si lo experimentas sin el acompañamiento de papá, de mamá, ¿cómo puede resultar, doctor? Claro, perjudicial para él porque va a perjudicar su vida adulta. Yo trabajo en terapia sexual, tengo muchos pacientes adultos, jóvenes, y que tienen problemas con su sexualidad porque viene de niño, viene arrastrando de la adolescencia, de la pubertad. Doctor, ¿sí se puede poner un auricular, por favor, para que podamos escuchar la opinión o la consulta de la persona que tenemos en la línea en estos momentos? Aló, buenas tardes, exitosa. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, señora. ¿Cuál es su nombre? Lucrecia. Lucrecia. Adelante, desde Breña me llama Lucrecia, te escuchamos. Sí, bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo considero que la vida sexual del ser humano es importante y qué bien que usted lo esté tratando, sobre todo con un profesional.
Me parece también que los adolescentes, los niños, deben también saber de la educación sexual desde el punto de vista científico y cultural. Mi pregunta va a lo siguiente. ¿Usted considera, ¿no?, que en los niños realmente de una edad como inicial o primaria se les debe tratar el tema de la homosexualidad o de otras cosas que no son heterosexuales? ¿Considera usted como persona que puede eso interferir o en tal caso influenciar en su decisión en su vida sexual de un niño? Que se le hable de homosexualidad a un niño, si se lo podría influir en su vida sexual futura. Bueno, los estudios demuestran que es absolutamente imposible, porque eso tiene que ver con orientación sexual. Es la atracción que tiene alguien por otra persona de su mismo sexo. ¿La orientación sexual viene según la información que recibe o es un tema interno, hormonal? Es un tema, no se sabe, no hay una definición todavía clara del origen, porque no es genético, no se ha descubierto ningún gen de homosexualidad. Interviene en el aprendizaje, intervienen procesos biológicos, pero también la epigenética, que es un poco complicado porque es un tema que se va transmitiendo a través de los genes que se van pegando en el ADN de la célula, unas sustancias que viven experiencias. Entonces, según la pregunta que plantea Lucrecia desde Breña, si es que la información, si es que tenga contacto con una persona homosexual, ¿le puede desviar su orientación sexual? No la puede desviar de ninguna manera, porque la persona que tiene la orientación, generalmente, los niños están en una etapa indiferenciada, que no cualquier estímulo que reciban les da placer. Bien, otra llamada telefónica al aire, 251-9422, 467-4499, líneas telefónicas habilitadas de Exitosa. Seguimos conversando con el doctor Pedro Rondón, sexólogo, hablando sobre el tema de la sexualidad. ¿Cómo podemos comportarnos o qué debemos decir los niños entre los 7 y 11 años en casa sobre el tema de la sexualidad? Llamada al aire. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, caballero. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es John Velarde Ochoa, le hablo de Cusco. Desde Cusco, trabajo, John. Trabajo en el CAS, en un colegio. ¿Ya? Y quisiera hacer una pregunta al doctor Rondón. Vamos. Los adolescentes en el colegio donde trabajo juegan a este acto de la sexualidad, o sea, a tocarse, lo hacen en clase, en el hora de recreo, se tocan, hacen el acto sexual, pero en juego. Y la pregunta es normal? ¿Y cómo hacer para que sea algo educativo para poderles llamarle la atención? ¿De qué edades más o menos hablamos, John? Estamos hablando de una edad de entre 10 a 15 años. ¿Me hablas ya de toqueteos? ¿Entre el mismo sexo? Se tocan entre ellos, hacen el acto sexual, claro, de forma de juego, y entre hombrecitos, a veces entre hombre y mujer, mujer a mujer también. Y la pregunta, como repito, ¿qué es normal y qué se debe hacer, no? Sí. Bien, John, gracias por la llamada telefónica. Es bastante normal, porque en esa etapa los niños están descubriendo su sexualidad. ¿Y cómo lo hacen? Por ensayo y por error. Van probando, van jugando. Y no es una conducta insana, son juegos naturales. Eso no quiere decir que vayan a tener actividad sexual. Pero aún, doctor Rondón, en ese extremo, hay docentes, directora del plantel que castigan a los niños cuando les encuentran en esa condición. Bueno, lo que pasa es que esas son conductas de juegos nada más, pero tampoco debe ser una conducta exclusivamente que sea así el único tipo de juegos que tengan, ¿no? Entonces, tú como profesor puedes poner límites. O sea, ahora, justamente John dice que cómo actuar ante ese acto que cometen los adolescentes en esa exploración que están haciendo. Preguntarles cuál es el origen, por qué lo están haciendo, cuál es el motivo. Hablar con ellos, o sea, tienes que hablar de sexualidad. O sea, la sexualidad es privada, nadie puede tocarte, tú no puedes obligar a nadie a que te toque. Ni siquiera en broma, o sea, con los padres, por ejemplo, los papás que obligan a los niños a que besen a las tías. Si los obligan y el niño no quiere, va a pensar que su cuerpo no le pertenece, que todos pueden hacer lo que quieran con él. Y de manera inconsciente va arrastrando ese mensaje. Entonces va a ser probablemente víctima de abuso o de violación. Otra llamada telefónica, doctor Rondón, desde Chorrillos. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Betty. Betty, tu consulta o tu opinión, aquí estamos con el doctor Rondón. Adelante. Sí, buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, Betty. Quería hacerle una consulta. Realmente yo soy la abuela, tengo un nieto, tiene 10 años. Lo que pasa es que la otra vez
no sabía qué contestarle porque mi nieto agarra y me dice, abuelita, no sé qué tengo, y su pene se le había parado, pues, ¿no? Sí. Y verdaderamente yo no sabía qué hacer. Yo le digo, y si lo único que me atiné a decirle es, hijita, eso es normal, es el desarrollo, y poco a poco así, como ya estás creciendo, ya poco a poco esos son los cambios que tiene nuestro cuerpo, le digo. Claro. Eso fue lo único que le tuve que decir, porque verdaderamente hay veces yo no sabía, y a veces se pone nervioso y le digo, ¿qué has hecho? O sea, no sabía qué decirle, la verdad, y lo único que me salió es esto. ¿Qué puedo hacer yo, no? Si Bien. vuelve a pasar esto. Bien, Betty. ¿Qué hacer ante esa situación si vuelve a ocurrir? Si vuelve a ocurrir, aprovecha más bien que te está tocando el tema para hablar de sexualidad. O sea, tiene confianza contigo, está diciendo, mi pene está más grande, está duro. Y hay que decirle, bueno, estás desarrollando, los espermatozoides se están formando, vas a producir espermatozoides que pueden después causar embarazo de una niña. Y puedes también tener sueños y en la noche que salgan los espermatozoides con la eyaculación. Hablar de eyaculación. Dos preguntas puntuales y finales, doctor, que antes que se me vaya porque el tiempo ya nos ha ganado. ¿Hasta qué edad los padres pueden bañarse con los niños? Y sobre todo, ¿hasta qué edad pueden dormir con los niños? Ya, importantísimo, porque ahí estamos pasando los límites de la privacidad y la sexualidad, rayando en abuso en algunos países. Te tienes que bañar con tus hijos hasta los 4 años. ¿Hasta los 4? A partir de los 4 ellos ya saben bañarse si tú les enseñas cómo lavarse. Puedes ayudarlos a las niñas con el champú nada más, pero que ellos se laven. Al niño hay que enseñarle a lavarse el pene, a retraer la piel del prepucio y que él se lave. No pueden dormir juntos nunca. ¿Nunca? Nunca. O sea, los por qué son porque si el niño tiene una erección, si tú tienes una erección cuando el niño te roza cuando estás bañando con tu hijo, lo vas a confundir. Si tú duermes con un niño muy pequeñito, lo puedes aplastar. El niño que se pone en el medio es un pretexto para la baja frecuencia sexual de la pareja. Y muchas veces lo hacen a propósito para no tener relaciones sexuales. Bien, importante la conclusión. Doctor Rondón, muchísimas gracias.